El perdón, el camino hacia la libertad y la paz interior. Todos hemos sido heridos en algún momento de nuestras vidas. Hemos recibido ofensas, injusticias o desilusiones por parte de otros. Y también hemos fallado y causado dolor a quienes nos rodean. El perdón, sin duda, es uno de los actos más poderosos que podemos experimentar. Sin embargo, es uno de los más difíciles. El perdón no solo tiene el poder de sanar las relaciones rotas entre las personas, sino que también es un medio para sanar nuestras propias almas. En la vida cristiana, el perdón ocupa un lugar central, ya que es una de las enseñanzas más profundas que Jesús nos dejó. El perdón no es solo una opción, es un mandamiento, y a través de él encontramos paz, restauración y, sobre todo, libertad. En este video exploraremos el verdadero significado del perdón desde la perspectiva cristiana. Veremos qué nos enseña la Biblia sobre el perdón, cómo podemos perdonar de corazón y por qué el perdón es una parte esencial de nuestra sanación espiritual. A lo largo de esta reflexión, analizaremos cómo el perdón no solo es un acto de liberación para el que recibe el perdón, sino también para el que lo concede. Empecemos con uno de los pasajes más conocidos sobre el perdón en la Escritura, que se encuentra en Mateo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Este pasaje nos muestra de manera clara la importancia del perdón en la vida cristiana. El perdón no es opcional ni algo que hacemos solo cuando nos sentimos cómodos. Es un acto de obediencia que refleja la gracia que hemos recibido de parte de Dios. El perdón es clave para que nuestras relaciones con Dios y con los demás sean restauradas y para experimentar la paz que solo Él puede otorgarnos. ¿Qué es el perdón? El perdón es mucho más que simplemente dejar ir el resentimiento o la ira hacia una persona que nos ha hecho daño. El perdón es un acto profundo que tiene el poder de transformar nuestra vida. En su esencia, el perdón es liberación. Es soltar las cadenas del dolor y la amargura que nos mantienen atados a una herida del pasado. Desde la perspectiva cristiana, el perdón es una acción consciente y deliberada. Es una decisión del corazón de liberar a otro de la deuda emocional que nos debe. Es importante entender que el perdón no minimiza el daño recibido, ni implica que estemos aceptando o justificando el mal que se nos hizo. El perdón es una decisión de liberar al otro y al mismo tiempo de liberarnos nosotros mismos del veneno del resentimiento. El perdón no es un sentimiento, sino una elección. Es posible que no sintamos perdón de inmediato, pero cuando decidimos perdonar, estamos dando un paso hacia la sanación. En muchas ocasiones, el perdón requiere de tiempo, esfuerzo y sobre todo, la ayuda de Dios. Es a través de su gracia que podemos perdonar de corazón, aunque el daño nos haya causado mucho dolor. La Biblia nos enseña que aunque el perdón es difícil, es un mandato de Dios. Jesús, en su vida y enseñanzas, nos mostró cómo perdonar, incluso en circunstancias extremadamente difíciles. En la cruz, Él perdonó a aquellos que lo crucificaron diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el modelo perfecto de perdón. Perdonar incluso cuando nos hemos sentido profundamente heridos. El perdón en la vida de Jesús. No podemos hablar del perdón sin mencionar el ejemplo supremo de perdón que encontramos en la vida de Jesús. En su ministerio terrenal, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia del perdón y lo vivió de manera práctica en su vida. Uno de los momentos más poderosos de perdón se encuentra en la cruz, cuando Jesús, habiendo sido brutalmente crucificado, no guardó rencor, sino que oró por aquellos que lo habían hecho sufrir. En Mateo, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca contra él. Pedro sugiere
quizás con una sensación de justicia que sería suficiente perdonar hasta 7 veces. Pero Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús no está diciendo que debemos contar las veces que perdonamos, sino que debemos estar dispuestos a perdonar sin límite. El perdón debe ser un acto constante en nuestras vidas. Si Jesús, siendo inocente, fue capaz de perdonar a aquellos que lo lastimaron, ¿cómo podemos nosotros, siendo imperfectos, no perdonar a quienes nos hieren? La cruz es el lugar donde se demuestra el perdón más grande de la historia. A través de su sacrificio, Jesús nos mostró que el perdón tiene un costo. El perdón cuesta. Jesús pagó el precio del perdón de nuestros pecados con su sangre, porque para que haya reconciliación, debe haber sacrificio. De manera similar, el perdón en nuestras vidas puede requerir un sacrificio, sacrificar nuestro derecho a la venganza, sacrificar nuestro orgullo o nuestra ira. Sin embargo, al perdonar, estamos reflejando el amor y la gracia de Cristo. El perdón como liberación para el que perdona. A menudo, pensamos que el perdón es un regalo solo para la persona que nos ha ofendido. Pero la verdad es que, al perdonar, estamos liberándonos a nosotros mismos de las cadenas del resentimiento, la ira y la amargura. El perdón no solo trae sanación a la relación, sino que nos permite experimentar una paz interior que no podemos encontrar de otra manera. Cuando nos aferramos al resentimiento y al rencor, nos hacemos prisioneros de nuestra propia ira. El daño que otros nos han hecho sigue teniendo poder sobre nosotros y, sin quererlo, nos sometemos a esa influencia negativa. Por otro lado, cuando perdonamos, rompemos esas cadenas y comenzamos a sanar. El perdón nos libera de la carga emocional del pasado, dándonos la oportunidad de seguir adelante. En Efesios, Pablo nos anima a despojarnos de la ira, el enojo y el resentimiento y a perdonar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón nos permite vivir en paz, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Cuando perdonamos, estamos eliminando el peso emocional que nos mantiene atrapados en el pasado. A través del perdón, Dios nos otorga una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos permite soltar el dolor y caminar hacia un futuro lleno de esperanza. ¿Por qué es tan difícil perdonar? El perdón es un acto de gran liberación, pero muchas veces resulta increíblemente difícil de realizar. ¿Por qué? Hay varias razones por las cuales el perdón es complicado. En primer lugar, el ego humano tiende a querer justicia. Cuando alguien nos hace daño, sentimos que debemos hacerle pagar de alguna manera. Queremos que la otra persona sufra o, al menos, que se arrepienta de su acción antes de poder perdonarla. Sin embargo, el perdón cristiano no depende de la justicia humana, sino de la gracia de Dios. Otro obstáculo es la falta de confianza. Cuando alguien nos hiere, nuestra confianza en esa persona se ve quebrantada y nos cuesta volver a abrir nuestro corazón. Pero el perdón no implica necesariamente restaurar la relación en su totalidad de inmediato. Perdonar es una decisión que toma tiempo y no siempre significa que debemos volver a la misma relación que teníamos antes. El perdón, en primer lugar, restaura nuestra paz interior y nos libera de la carga emocional. Además, el perdón puede ser difícil porque, en ocasiones, el dolor causado por la ofensa es profundo. El daño emocional, psicológico o físico puede ser tan grande que sentimos que no hay manera de perdonar. Pero es importante recordar que el perdón no significa negar el dolor ni ignorar la injusticia. El perdón es reconocer el daño que se ha hecho
pero decidir no permitir que ese daño controle nuestra vida. En última instancia, el perdón es un acto de obediencia a Dios y un paso hacia la sanación completa. El perdón y la restauración de las relaciones. El perdón es el primer paso para restaurar las relaciones rotas. Sin perdón, las relaciones quedan marcadas por el resentimiento, el conflicto y la división. Pero el perdón abre el camino para la reconciliación. Jesús mismo nos enseñó que, al perdonar, estamos haciendo posible la restauración de las relaciones con los demás. En Corintios, Pablo habla de cómo Dios nos ha reconciliado con Él y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El perdón no solo trae restauración a nuestras relaciones con los demás, sino también con Dios. Al perdonar a aquellos que nos han ofendido, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y reflejando su gracia. El perdón también nos permite ser reconciliados con nosotros mismos, ya que el resentimiento y el dolor nos impiden vivir en paz con nuestro propio corazón. Conclusión. El perdón es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras de la vida cristiana. A través del perdón encontramos sanación, libertad y paz. El perdón no es solo un acto de liberación para aquellos que nos han herido, sino también para nosotros mismos. Nos permite soltar las cadenas del resentimiento y la ira y abrir nuestros corazones a la gracia de Dios. Hoy, te invito a reflexionar sobre las heridas que quizás aún no has perdonado, ya sea hacia los demás o hacia ti mismo. ¿Cómo puedes experimentar el poder del perdón en tu vida? ¿Cómo puedes permitir que la gracia de Dios transforme tu corazón y te libere del dolor del pasado? Oremos. Señor, te damos gracias por el perdón que nos has otorgado a través de Cristo. Ayúdanos a perdonar a los demás como tú nos has perdonado. Libéranos del resentimiento y la ira y danos la paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el perdón. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.